Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y a nombre de Iraltus les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre el proceso de procura, donde veremos la importancia de la relación y el desarrollo de los proveedores. A través de esta serie de webinars buscamos acercar a ustedes una propuesta de conceptos y reflexiones que en nuestra opinión pueden ayudarlos a posicionar el proceso de procura en un nivel más estratégico dentro de su organización. En esta ocasión contaremos con una invitada muy especial, Sibel Díaz Bionchek. Por parte de Iraltus nos acompañan Francisco Enríquez y Pablo Vargas. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que su micrófono y cámara estarán desactivados a lo largo del webinar. Sin embargo, si tienen dudas o comentarios, pueden mandarlos a través del botón de Q&A que aparece en su barra inferior. Estos serán contestados en su mayoría al final, en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Los dejo con Francisco. Perdón, no se escucha. Creo que está teniendo tantito problema Francisco, pero ahorita... Gracias, Juan Pablo. Perdón, ese es ahí se está escuchando correctamente. Sí, muy bien, gracias. Súper, perfecto. Bien, bueno, lo que decía nada más era agradecer la presencia de todos en este tema que es tan relevante para nosotros en tema del desarrollo de negocios. La parte de procura, la parte del desarrollo de proveedores es algo muy relevante. Entonces, tenemos una invitada especial el día de hoy, es Sibel, pero antes de pasar con ella, lo que queremos es destacar el tema y la relevancia, que es de lo que vamos a platicar aquí. Los puntos que están vistos ahí en la lámina, el tema de valor económico, competitividad, innovación, colaboración y mejora en general, son temas que a todos nos atañen y particularmente nos interesan mucho a las empresas. Las empresas estamos buscando la generación de valor económico como meta final y para poder lograrlo de una manera más efectiva, más eficiente, pues hacemos mano de diferentes herramientas. Todas estas que están visibles aquí son elementos que tenemos que trabajar al interior de la organización. Sin embargo, hemos encontrado y sabemos perfectamente con antecedentes y por la práctica de desarrollo de proveedores que los proveedores son unos actores muy relevantes en la conclusión o en la generación de este tipo de competencias o este tipo de actividades que potencien la innovación, la colaboración y la competitividad en principio. Acercar a los proveedores es un reto importante para esto. Lo que significa es que ya no vemos exclusivamente el proceso de procura como un área de compras. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorita en sus áreas, en sus empresas, un agente de procura que realmente es un comprador que está trabajando en muchas ocasiones a marchas forzadas para poder cubrir las necesidades de las áreas de producción o de las áreas comerciales? Sin embargo, no ha tenido la oportunidad o el tiempo de poder subir a los proveedores en estos esfuerzos y poder empezar a crear sinergias para empujar más allá de los límites de las transacciones comerciales de compra-venta, la colaboración con ellos para sumar en estos temas. El tema de competitividad e innovación, por ejemplo, son puntos que nos están generando la posibilidad de abrir nuevos mercados, de generar nuevos productos. Desde luego, la creatividad interna de las organizaciones es algo que puede promoverlo. Sin embargo, la visión adicional de los proveedores y el respaldo para poder soportar que esto suceda de manera consistente y sustentable es algo muy relevante. Es por eso que el día de hoy Sibel va a estar con nosotros para platicar al respecto. Bienvenida, Sibel. Si puedes darle la que sigue, Pablo, por favor. Bien, lo que tenemos aquí, pues básicamente, Sibel, es una síntesis de lo que es tu trayectoria y puesta para todos ustedes en la audiencia. Queremos destacar que teniendo una trayectoria enorme dentro de los procesos de procura, particularmente en el tema de relación con proveedores. Así es que estamos muy contentos de tenerte aquí, Sibel, de poder platicar contigo y más aún que nos puedas compartir todo ese acervo de experiencia y conocimiento de lo que has trabajado a lo largo del tiempo.
Puedo compartirles que a Sibel la conozco desde hace muchos años, he colaborado con ella personalmente. El equipo Iraltus también la conoce desde hace muchísimo tiempo, así es que podemos dar fe clara de todo lo que vamos a conocer hoy aquí, va a ser de gran importancia. En una síntesis muy general, a mí me tocó platicar y trabajar mucho tiempo con Sibel en Petróleos Mexicanos en el área de desarrollo y relación con proveedores. Ella fue la pionera en la construcción de un área específicamente para este propósito. Ella nos va a poder platicar un poco más adelante acerca del objetivo que se tenía muy orientado en el contenido nacional, una política pública. Ella tiene ese conocimiento muy completo, y particularmente lo que está desarrollando hoy en DAI para colaboración con el gobierno británico como esfuerzos importantes para el desarrollo de cadenas de suministro en México. Bienvenida, Sibel. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a Carlos Murrieta, a Francisco Enríquez y a todo el equipo de Iraltus por invitarme a participar en este importantísimo y apasionante tema de relación con proveedores. Como bien comentó Juan Pablo al inicio, la parte más interesante de la conversación que tendremos hoy será al final, cuando podamos abordar sus preguntas, las que nos puedan compartir en la sección de Q&A, como bien lo comentó él. Y les agradezco muchísimo a todos, a todas, estar aquí con nosotros esta tarde. Podríamos preguntarnos por qué es importante, qué es la relación con proveedores, qué beneficios trae para las empresas. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Por supuesto, y creo que Sibel aquí es para generar un poco de hambre en la audiencia. Creo que justamente abres perfecto el tema, un poquito de hambre para poder platicar en términos de números lo que el tema de relación con proveedores puede generarnos. En estos proyectos, especialmente en los primeros dos que vamos a platicar aquí en la lámina, colaboramos juntos tú y yo para trabajar en esto. Y el primero habla de qué tanto impacto puede tener un esfuerzo de desarrollo de proveedores para la sustitución de importaciones por participación de industria nacional. En muchos sentidos, la participación o la industria nacional al mercado nacional aporta de nuestras empresas. Destaquemos uno muy importante, y es, si tengo proveedores nacionales en lugar de extranjeros, probablemente, no significa en todos los casos, pero lo que tengo es oportunidad en el servicio, una logística mucho más plana, por lo tanto hay ciertos beneficios, no para todos los bienes o servicios que consumo, pero sí para algunos. Entonces, el hecho de medir el impacto en términos de contenido nacional y de proveeduría nacional tiene un impacto. El primer caso que vemos ahí es una empresa que estuvo trabajando con esta distribución en su suministro: China, Estados Unidos, México. Preponderantemente los Estados Unidos, es una industria, es una empresa de fabricación de grandes equipos para la industria de la energía, y lo que logramos ahí fue un incremento del 13% aproximadamente en la participación. Esto con todos los beneficios que tiene que ver, insisto, en temas de logística, oportunidad de servicio, como lo destacamos. El segundo caso es una empresa de construcción también para la industria. Tú lo recuerdas, Sibel, en ese caso estuvimos platicando con Fundes, estuvimos platicando con Joel, recuerdas en ese caso. La empresa, para no hacer el cuento muy largo, las barras que están marcadas ahí, si se alcanzan a ver bien, tienen que ver con obras de construcción, servicios marítimos y otro tipo de servicios. Lo que logramos ahí fue un incremento de ventas, prácticamente de la mitad, duplicando las ventas por el desarrollo de proveedores en uno de los segmentos, en el otro segmento cerca del 13%, y en servicios adicionales que no tenían ellos regularmente vendiendo con mucho volumen, de todas maneras se logró un incremento del 50%. Eso no es nada menor, son números enormes. Llevados estos a la industria en la que ellos operaban, es una cosa bárbara, ¿no? Es una cosa descomunal. Por el otro lado, el tema de haber desarrollado proveedores, en este caso particular, el último gráfico que tenemos aquí, está hablando de Petróleos Mexicanos. Lo que logramos ahí fue tener, a través de mecanismos de abastecimiento estratégico, ahorros significativos de hasta el 30 y tantos %, cerca en un promedio alrededor del 20%, pero el 36% respecto a lo que se tenía previsto por análisis de mercado contra lo que en realidad se gastó por tener un acuerdo y una buena relación con proveedores, es algo que es verdaderamente potencial, o sea, de gran impacto en la generación de nuestro negocio.
Un poquito lo platicamos en estos términos de manera apresurada para abrir hambre, para abrir boca y poder decir, hay beneficios importantes en términos de eficiencias, de ventas, de ahorros. Y justamente esa es la idea, Sibel, de que nos platiques hoy cómo lo has hecho, qué es lo que hay, cuáles son las ópticas. Así es que a toda la audiencia, muchas gracias. Los dejo en manos de Sibel. Todos tuyos, Sibel. Muchísimas gracias, Paco. Pues en efecto, estos números nos hablan a todos nosotros, a todas nosotras, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos encontrar, identificar en una charla como la de esta tarde. ¿Qué es la relación con proveedores? ¿Qué beneficios puede traer? La relación con proveedores básicamente es extender la comunicación, el contacto estratégico con nuestros proveedores mucho más allá del acto mero de comprar y pagar un bien o servicio cuando se requiere. Es ampliar esta comunicación, extenderla mucho más para llevarla más allá de la interacción comercial. También significa institucionalizar el proceso de relación con proveedores. Ya la semana pasada nos platicaba José Luis Gómez Góngora acerca de esto, de la importancia de tener un proceso, un mapeo y personal especializado. Como se comentaba previamente, muchas veces en nuestras empresas la misma persona que se dedica a recursos humanos o a otros asuntos también es responsable o está involucrada en el proceso de abastecimiento y esto no es lo ideal. A través de la relación con proveedores, muchas veces logramos maximizar la aportación del eslabón de suministro a toda nuestra cadena productiva. Si a grandes rasgos podemos decir que compramos, producimos, entregamos, la parte de las compras, ese eslabón es muy importante que sea lo más fuerte posible porque no hay que olvidar que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por otro lado, en términos de competitividad, cuando un proveedor con el que llevamos muchos años trabajando nos falla, en ocasiones tendemos a buscar una sustitución de inmediato, cuando en realidad podríamos estar sentándonos con esa empresa para entender mejor y conocer qué fue lo que le pasó, dónde estuvo el problema que le impidió cumplir con su compromiso comercial en ese momento, y de esa manera abordar esas dificultades y tener una relación mucho más íntima y confiable en el largo plazo. También la relación con proveedores nos ayuda a tener mayor flexibilidad. En esta crisis que estamos viviendo de COVID queda más claro que nunca el tipo de dificultades que se pueden presentar y que nos permiten ser más ágiles al cambiar de alcance, por ejemplo, al pivotear nuestra empresa, cuando vemos que quizás una industria en la que estábamos cambia o tiene nuevos requerimientos y podemos ser más productivos o tener más, un futuro más promisorio en una industria relacionada. La relación con proveedores nos da esa flexibilidad, puede fortalecer esas probabilidades de pivotear de industria de manera más exitosa. Y en estas épocas, ¿qué más que eso, no? Lo hemos podido constatar. Finalmente, y quizás lo que más me entusiasma a mí, la relación y el desarrollo de proveedores está íntimamente relacionada con el desarrollo de la industria nacional. Cada quien en la parte que le toca, en la cancha que ha elegido comercialmente, productivamente, al desarrollar nuestras cadenas productivas, promovemos una industria nacional más fuerte, más resistente, más resiliente y más capaz de exportar eventualmente, que es con lo que soñamos en términos comerciales. Muy bien. La relación con proveedores tiene un apartado específico o una serie de actividades que se consideran desarrollo de proveedores. El desarrollo de proveedores importa porque muchas empresas, no solo en México, sino en el mundo, no han identificado la importancia o el potencial que tiene su cadena de suministro para darles mayor valor económico. Muchas veces se recurre a los proveedores en una perspectiva puntual, de un momento necesario, y no se les observa o no se les aborda desde una perspectiva estratégica. Para pensar en hacer desarrollo de proveedores, lo primero que debemos conocer o identificar es cuáles son las áreas de oportunidad o las brechas que pueden tener los proveedores en su proceso de abastecimiento de bienes o servicios con nosotros. Estas brechas, ¿a qué se refieren? Pues básicamente miden la distancia que existe o la distancia entre lo que idealmente debería proporcionarnos un proveedor en términos de su bien o servicio y lo que muchas veces está logrando entregar. Entonces, esa distancia es la que se busca cerrar
cuando se diseña e instrumenta un proyecto de desarrollo de proveedores. ¿Cómo podemos conocer esas brechas? Pues muchas veces a través de nuestros clientes mismos. Ellos nos hacen saber o nos dejan, nos comunican que están observando un problema, que hay un retraso en los tiempos de espera, que hay un índice más alto de devoluciones. Hay ciertos indicadores muy útiles para medir estas brechas en el desempeño de nuestros proveedores y tomar acción al respecto. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes no han tenido esta experiencia de saber que el bien o servicio que están entregando, desde una tuerca hasta un proyecto de consultoría, no está satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes? También es importante tener esta relación mucho más cercana con el mercado, con lo que estamos entregando, con la calidad de lo que estamos logrando entregar, porque a través de esa experiencia con el mercado, con nuestros proveedores, llegada la situación que alguno de ellos no pudiera continuar como proveedor nuestro, tenemos mucha más información acerca de sus competidores, de posibles alternativas de proveeduría para ser mucho más resistentes también en nuestro propio proceso comercial y productivo. Alguna de estas herramientas que se utiliza comúnmente para estos fines es el registro de proveedores. Muchos de nosotros contamos con estos registros o participamos en los registros de proveedores de muchos clientes importantes, y estos registros en ocasiones cuentan con procesos de precalificación, por ejemplo, que también nos ayudan a entender o a identificar dónde tenemos esas brechas o esas dificultades. En ocasiones no alcanzamos el estándar que esos registros están exigiendo en términos de salud, seguridad, protección ambiental, en términos de calidad, de anticorrupción y buen gobierno. No olvidemos que, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy, del cual les voy a hablar un poco más en un momento, rigen los estándares de anticorrupción de Europa. Y en estos casos, estos parámetros se llaman GDPR, los estándares anticorrupción GDPR. Bajo esos estándares somos responsables incluso de la proveeduría de un tercer nivel de proveeduría. Es decir, nosotros debemos estar al tanto de cómo contratan los proveedores incluso a 3 niveles de la procura que nosotros realizamos. Estos estándares internacionales, estos estándares de calidad, nos interesan porque ponen la vara en el punto al que queremos aspirar, y nuestros proyectos de desarrollo de proveedores aspiran precisamente a llevar a nuestra empresa a esos niveles. ¿Cómo definir un proyecto de desarrollo de proveedores? Pues es muy importante establecer cuánto va a durar el proyecto, qué objetivos va a perseguir, cuáles son los hitos que vamos a establecer a lo largo del proyecto para saber si vamos bien o nos regresamos, para que podamos también ajustar con las empresas proveedoras esos alcances, involucrar a otras empresas, en fin. Entonces, el proyecto tiene que tener una duración, hitos claramente establecidos, indicadores y logros que nos permitan saber que lo que buscamos se ha conseguido y en qué medida. Muy bien. Respecto de las perspectivas, aun cuando hemos hablado que el desarrollo de proveedores eventualmente redunda en un beneficio para la industria nacional, porque sí que lo hace, existen también distintas perspectivas. La meta única, la meta última, quizás es el crecimiento, sí que lo es, pero existen distintas perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva del contenido nacional. Ya Paco comentaba al inicio de la charla que participamos juntos en la estrategia de Petróleos Mexicanos en su momento para incrementar el contenido nacional de los contratos que realizaba la entonces empresa paraestatal, y esta política pública lo que buscaba era fortalecer a la industria nacional e incrementar su participación en los contratos. Existe también en la industria eléctrica actualmente, existe un área en la Secretaría de Economía que la conduce, pero lo más importante es esas empresas operadoras, esas grandes empresas que están obligadas a cumplir con requisitos de contenido nacional, no son las únicas involucradas en esta política pública. Es toda la cadena de proveeduría de esas empresas las que se puede ver beneficiada con esos mínimos, con esas políticas, esos instrumentos que el gobierno implementa para beneficio de la industria.
En la parte de colaboración internacional, quisiera hacer una primera, saltar por primera vez en compartirles un poco más lo que el proyecto en el que participo ahora, que es el proyecto de energía del Fondo de Prosperidad Británico en México. Este fondo busca es un proyecto de cooperación internacional que instrumenta el gobierno de Gran Bretaña en México y que busca impactar algunos objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Este programa está alineado en toda medida a estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, busca promover una energía baja en carbono, incrementar la probabilidad de que las mujeres participen en la industria energética de nuestro país o incrementar la probabilidad de que se incorporen. Tiene un enfoque de inclusión y género muy fuerte y digamos, trabajamos con empresas y con personas para mejorar sus capacidades y sus fortalezas de participar en la industria energética en nuestro país. Me gustaría también hablar del nuevo contexto global. En este contexto o en este marco del programa, sabemos y es importante hablar de desarrollo de proveedores en el nuevo contexto global, ya que sabemos, por ejemplo, que ante la caída de los precios del petróleo y la misma pandemia, se ha reconsiderado con muchísima fuerza la necesidad de las empresas de dar un giro de su consumo inercial de energía de altas emisiones de carbono, por ejemplo, a sustituir con procesos e indicadores mucho más, digamos, bajos en carbono. Entonces, el contexto global, el Acuerdo de París, el compromiso de muchos gobiernos por atender esos compromisos del Acuerdo de París, también han pintado un panorama muy diferente a nivel global de lo que veníamos viendo incluso hasta el año pasado. Entonces, estos son nuevos retos que nos pueden hacer pensar cómo el desarrollo de proveedores, cómo la relación con proveedores nos puede acercar a ese objetivo. Por ejemplo, a través de una relación estrecha con los proveedores podemos saber cuáles de ellos tienen procesos innovadores, conocen nuevas audiencias, nuevas clientelas, nuevos canales de distribución para nuestros productos o servicios. Entonces, una relación más estrecha con nuestros proveedores puede darnos mayor flexibilidad, innovación y oportunidades de negocio también a nosotros. Quizás algunos de ustedes lo han podido observar. Muchas veces las empresas más pequeñas, más jóvenes, son más innovadoras, más creativas y nos dan más fortaleza porque nos dan flexibilidad, nos dan más resistencia ante la crisis. Muy bien. En cuanto a la experiencia, los marcos metodológicos que se instrumentan en México y en el mundo para lograr y para fortalecer esta relación con proveedores, estos esfuerzos de desarrollo. El caso del PNUD es muy interesante, ya lo mencionaba Francisco al principio de la llamada, de la conversación de esta tarde. Trabajamos con PNUD, con una organización internacional llamada Fundes, para un proyecto de desarrollo de proveedores de una gran empresa contratista y de nuestro proyecto estaban, digamos, colgados o asociados 107 pymes que participaron en ese momento en un proyecto que se extendió durante varios años. Tuvo al menos 3 etapas de desarrollo. Un diagnóstico de las 107, no todas ellas pasaron a la siguiente etapa, algunas decidieron quedarse con su diagnóstico, muchas sí pasaron a la primera etapa de cierre de brechas y muchas otras pasaron incluso a la segunda etapa, que es la que con la que culminó este proyecto. Esto se hizo bajo la metodología del PNUD en aquel momento. En términos del Banco Mundial, hace 4 años, en 2016, tuve oportunidad de participar en un proyecto de consultoría con el gobierno mexicano en el llamado proyecto de zonas económicas especiales. Fue muy interesante participar en aquel momento en las entrevistas con grandes empresas globales para conocer su apetito por instalarse en nuestro país, en esas zonas vulnerables de la geografía nacional que el gobierno había identificado como las idóneas para generar una proveeduría local alrededor de ellas. Y yo tuve la oportunidad de participar en esas entrevistas con grandes empresas globales en ese sentido. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, igualmente, cuando definimos la estrategia de Petróleos Mexicanos para desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional, el BID nos ayudó, afortunadamente tuvimos esa oportunidad
el banco nos ayudó a medir la oferta, la capacidad de la oferta nacional, las brechas más importantes a través de grupos de enfoque, investigación del INEGI, y es muy complicado. Normalmente la parte más difícil de la identificación de brechas es justamente conocer las capacidades actualizadas de las empresas mexicanas, en este caso de las empresas nacionales, sobre todo las pymes, que son muchas veces el objeto de interés para estos proyectos. Del gobierno federal hablé ya un poquito más, en la parte de contenido nacional y demás. En la parte de empresas globales, quisiera compartirles la experiencia de una empresa operadora muy importante a nivel internacional, que desde el año 2011 y durante varios años estableció en México un proyecto para desarrollar equipos de perforación para sus operaciones en otras partes del mundo. Así de importante es para una empresa, para una gran empresa operadora, reducir los costos de su proveeduría para asegurar sus utilidades en operaciones fuera de nuestro país. Y en cuanto a mejores prácticas, bueno, me gustaría traer a colación esta que todos conocemos, seguramente ustedes han escuchado muy de cerca, porque nos toca muy de cerca el éxito enorme que ha tenido la industria automotriz, la industria aeroespacial, que a través de parques industriales, políticas, de acuerdos de política pública con el gobierno, a través de las cámaras industriales, han logrado experiencias exitosísimas de desarrollo de industria nacional. En la parte de resultados, por último, me gustaría detallar un poquito más la oferta que tenemos en el programa de energía del Fondo de Prosperidad Británico a través de la realización de estudios de brechas, le llamamos estudio de línea base industrial. Lo hicimos también identificando brechas en la parte de capacitación, qué capacidades, qué destrezas requiere la industria energética el día de hoy y cuáles están ofreciendo los centros de investigación, no solo en la parte del centro del país, sino en todo el país. Y este programa está orientado a dos regiones de manera preponderante, el Bajío para energías limpias y el Golfo de México también. Entonces, este programa hoy por hoy está a punto de lanzar una oferta de pilotos para capacitación y fortalecimiento de destrezas en una mezcla muy interesante de atacar brechas de destrezas suaves, digamos, o blandas, lo que se conoce como destrezas blandas, que incluye mucho más nuestra capacidad de comunicarnos y demás, y destrezas técnicas. Es así que tenemos pilotos como inglés técnico, acceso a financiamiento, curso general sobre la industria eléctrica para recién egresados de universidades, industria solar térmica, sistema eléctrico mexicano, en fin. Estamos a semanas, estamos lanzando ya los primeros pilotos en estos días y en unas semanas más tendremos ya la oferta completa en varias iteraciones porque daremos estos cursos no una, sino varias veces. ¿Qué beneficios tiene para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros pensar en desarrollo de proveedores, pensar en relación con proveedores? Pues muy sencillo, porque al emprender este tipo de actividades, de iniciativas, logramos que 1 más 1 sean 3. A las partes que componen el proceso productivo nos arrojan beneficios mucho más grandes de los que pudiéramos imaginarnos. Por ejemplo, en aquel proyecto que yo les comentaba de 107 empresas proveedoras, al final del proyecto muchas de ellas resultaron con certificaciones, con validaciones de sus procesos, de sus bienes o servicios, etc. Muchas empresas que anteriormente solo podían atender o poner o enfocarse en el día a día y en sus compromisos comerciales establecidos, empezaron a ser capaces de hacer planeación y de hacer diseño de proceso de procura para lograr este objetivo, el de reconocer que el proceso de procura y de relación con proveedores es tan importante y tan estratégico como el plan de negocios. En este tipo de iniciativas también hemos logrado dimensionar, y sobre todo en la crisis actual, en la crisis de la pandemia, que lo que antes considerábamos como una distancia geográfica que se podía resolver de cualquier manera, traer insumos de Asia o de otros continentes, y eso no era un problema en el proceso de proveeduría. Ahora hemos descubierto que sí que lo es,
que es un reto muy grande cerrar esas brechas geográficas y que es de nuestro gran interés tener proveedores más cerca geográficamente para que ante una crisis tengamos más flexibilidad y menos incertidumbre. Muy bien, pues esta es la lámina final que yo quiero compartir con ustedes. Recordarles que la parte más interesante es atender y comentar las preguntas y observaciones que ustedes nos compartan en la parte inmediata después de esta reflexión. Muy importante, debemos otorgar una visión estratégica a las compras, no considerarlas como un acto aislado que se da de forma electrónica cada cierto tiempo, sino verlo como un proceso mucho más amplio y enriquecedor de nuestro proceso productivo. Tener un proceso formal de procura, como ya se ha establecido, entrenar a la gente que está especializada en estas tareas, medir nuestro proceso, generar un conjunto de indicadores que nos ayuden a entender dónde están nuestras posibles fallas o en dónde debemos fortalecer el proceso, para tener una idea del desempeño. Como dicen, lo que no se mide no puede mejorar o muy difícilmente. Una vez que tenemos estas brechas, priorizar cuál debe ir primero. No podemos atacar o cerrar todas las brechas al mismo tiempo porque no es humanamente ni comercialmente viable para una empresa, pero priorizar, sentarnos con las empresas proveedoras que son nuestras aliadas, tener estas conversaciones con ellas, firmar documentos que sabemos que existen, acuerdos de confidencialidad, para tener un intercambio seguro y confiable y emprender estos esfuerzos. Yo los invito a que ustedes piensen cuántas veces no han deseado tener proveedores más conocidos, confiables, articulados. Entonces yo quisiera terminar comentando, estos esfuerzos deben ser cortos, tangibles, con metas alcanzables, para que podamos celebrar los éxitos, cantar victoria cuando llega el momento y repetir, ¿no? No hay como una vez que ya cerramos ciertas fechas, empezar de nuevo y ser capaces de volver a correr el proceso. Hasta aquí me gustaría a mí dejar mi participación. Quedo muy interesada en escuchar sus preguntas, conocer sus comentarios y poder enriquecer de esta manera la conversación. Muchas gracias. Hola, Sibel. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta plática y por darnos tu tiempo de platicar un rato sobre la importancia de esta relación con proveedores. Me gustaría recordarles a nuestro público que pueden ir escribiendo en el icono de preguntas y respuestas las preguntas que vayan teniendo para trataremos de irlas respondiendo a lo largo de esta sección. Sibila, antes de comenzar con las preguntas y respuestas por parte de nuestro público, a mí me gustaría preguntarte, no me queda muy claro, cuando hablaste sobre esta parte de la cercanía geográfica con los proveedores. Evidentemente con la pandemia se volvió un problema acercar, pues, tener más cerca las fuentes de suministro. Pero ¿quién es el que paga este costo extra? Porque, bueno, seguramente aumenta, ¿no?, el costo de acercar estas fuentes de suministro. ¿Cómo es la organización? ¿Quién paga este costo extra? Sí, muchas gracias, Pablo. El tema de los costos es muy importante, pero como podemos intuir, el costo de importar, muchas veces el costo directo de importar un insumo de Asia es mucho más bajo, pero cuando esa cadena se rompe y no podemos importar más ese insumo, incurrimos en costos mucho más altos al tener que detener nuestro proceso productivo, comercial, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, justamente desarrollar proveedores sirve para reducir costos de empresas ubicadas de forma más cercana a nuestro proceso productivo. Entonces, el costo hay que medirlo en función de varias variables y sobre todo tener en cuenta que desarrollar proveedores, si no en la vecindad de nuestro proceso, sí más cerca que continentes diferentes, puede reducir costos de manera importante. Ok, muchísimas gracias, Sibel. No, Bueno, ahora sí, empezamos con las preguntas del público. La primera dice, ¿cómo pasar de una relación transaccional en una compra-venta casi de pleito a una relación de socio estratégico? Se dice fácil, pero implica un cambio de mentalidad.
Sí, justamente, Pablo, es muy buena pregunta. Normalmente estamos acostumbrados a esa relación transaccional en un punto del tiempo, y justamente a través de fortalecer y ampliar esta relación con el proveedor, se consigue modificar esa relación de un enfoque transaccional a un enfoque estratégico, previsible y mucho más flexible a través del registro de proveedores, de conversaciones más amplias, de hacer proyectos en conjunto para ser más que proveedor y cliente, para ser aliados con un enfoque de más largo plazo. Muchas gracias, Sibel, está muy claro. La siguiente pregunta dice, ¿cómo identificar procesos de proveeduría sana? Es decir, eficiencia, no corrupción, etcétera. ¿Qué mecanismos o en qué fijarnos? En tu experiencia, ¿cuáles son algunas de estas mejores prácticas, Sibel? Bueno, como comentaba, existen, digamos, una proveeduría sana, como lo comenta esta pregunta, tiene muchos posibles parámetros, ¿no? En la industria energética existen algunos de ellos muy reconocidos, como mencionaba, hay ciertas arenas que son indispensables de atender para ser un proveedor confiable. Por ejemplo, los temas de seguridad industrial y protección ambiental son esenciales para que un proveedor se considere sano o confiable en ese contexto. Es decir, no solo son seguras nuestras prácticas como empresas productivas, sino también las de nuestros proveedores y contratistas en ocasiones, si somos una empresa más grande. En términos de calidad, de procedimientos, de procesos, de indicadores, mientras más procesos, mientras más indicadores, mientras más mediciones y sobre todo mientras más predecible sea el proceso en términos de calidad, pues es más sano. Mientras más evaluaciones de estos procesos se hagan, se conozcan, se manejen dentro de la empresa como una variable estratégica, pues también es más sano. Entonces, la relación con los proveedores es más sana en la medida en que un mayor número de indicadores puede estarse cumpliendo o los proyectos que establecemos con ellos para avanzar en esa dirección, pues se van realizando y concretando. Muchas gracias, Sibel. Perdón, también no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad, hablando de anticorrupción y mejores prácticas. Muchas veces GDPR que mencioné, que son las mejores prácticas de anticorrupción en comercio en Europa, son las generalmente aceptadas, pues muchas veces pensamos que con ciertos procedimientos estándar estamos a salvo y en realidad cuando rascamos un poco a nuestra cadena de proveeduría, encontramos prácticas que son comunes culturalmente quizá, como ir a desayunar con un proveedor o pedir cotizaciones de forma coloquial así en la banqueta, este tipo de actividades, de procedimientos que a los que muchas veces estamos acostumbrados en nuestro país, en las localidades, pues están observadas bajo estos estándares internacionales que lo que buscan son transacciones muchas veces anónimas, automatizadas, que se pueden, digamos, dar seguimiento, lo que se dice traceable, o sea, que se puede dar seguimiento en un sistema de información, etcétera. Entonces, en efecto, tener una relación sana con proveedores no es trivial, no es sencillo, pero sí es prioritario. Conocer a qué indicadores aspiramos, cómo los podemos incorporar en nuestros procesos y no dejarlos nunca de perseguir la mejora, ¿no? En este sentido. Claro, sí, sobre todo tener estos pues, sistemas de evaluación ayuda mucho, ¿no? A tener los mejores proveedores. Bueno, ahí te van dos preguntas que están un poco relacionadas. En tu opinión, ¿cuál es la innovación? Por una parte, ¿cuál es la innovación más importante que consideras en el desarrollo de proveedores? Y por otro lado, ¿cuál es el error más común que se encuentra en el desarrollo de proveedores? ¿Es una sola pregunta o hay otra? No, bueno, o sea, eran esas dos. O sea, por un lado, la innovación, o sea, eran dos separadas, pero como que las junté. ¿Cuál es la innovación más importante en el desarrollo de proveedores? Y la otra sería, ¿cuál es el error más común en el desarrollo de proveedores?
En términos de innovación, quisiera quizás hacer como un zoom a uno de los aspectos que comenté anteriormente. Me parece que muchas veces como empresas productivas que somos, ya sea para servicios o bienes, estamos enfocados en los compromisos cotidianos que hemos adquirido, en entregar a tiempo y en forma lo que pactamos con nuestros clientes. Y en esa cotidianidad no perdemos un poco de vista lo que está pasando en el resto del mercado. No nos adaptamos con suficiente agilidad, no somos innovadores en ese sentido. Y la parte innovadora de la relación con proveedores me parece que es ser sensible al entorno, ser sensible a este pivoteo del que hablé, por ejemplo, ¿no? Quizás en el mercado energético, en la industria energética actualmente, eh, tenemos un enfoque inercial de la industria en la que estamos cada quien y quizás estamos perdiéndonos de vista de que en este momento está sucediendo un giro importantísimo, ¿no? Muchas de las empresas operadoras, concretamente BP y Shell, han anunciado hace semanas, pocas semanas, una estrategia categórica para modificar sus actividades productivas y operativas para reducir las emisiones de carbono que generan de forma dramática. Compromisos concretos al 2030, al 2050, etcétera. Muchas veces esa parte innovadora de la industria en la que nos movemos nos enteramos muy tarde, ¿no? Nos enteramos ya que el resto del mercado se alineó, ya que giró para atender con más diligencia estas nuevas aspiraciones u objetivos, no nos enteramos. Entonces, la parte innovadora creo que tiene que ver con ser mucho más sensibles al mercado, mucho más sensibles a lo que empresas más jóvenes traen, con personas más jóvenes. Es insustituible la interacción con personas y empresas más jóvenes para ser innovadores. En la parte de los errores más comunes, yo regresaría al punto de que muchas veces ustedes, cuántas veces no le han dado la importancia a la relación con sus proveedores. A todos nos ha pasado este error, caer en el error de pensar que la relación con el proveedor se restringe a pedirle y pagarle y seguir. ¿Y qué pasa? Y no quizás ha venido entregando adecuadamente durante años, pero no sabemos si lo va a poder hacer mañana y de eso depende nuestro prestigio, nuestra eficiencia y nuestro futuro como empresa. Entonces, así me parece que de esa manera yo catalogaría la parte innovadora y los errores más comunes en que normalmente caemos en términos de desarrollo y relación con proveedores. Muchas gracias, Sibel. Eso que comentas sobre digamos, el compromiso de las empresas para cuidar el medio ambiente, la parte de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se me hace algo súper interesante. Ahora nos están escribiendo preguntas sobre pequeñas empresas, sobre MIPYMES. Ahí te van dos. La primera dice, ¿cómo puedo acceder a apoyos nacionales o internacionales para el desarrollo de mis proveedores siendo una MIPYME? Y la segunda dice, siendo una empresa pequeña con recursos limitados, cuesta trabajo pensar cómo hacer un desarrollo de proveedores eficiente. ¿Por dónde debo iniciar? Esa sería la segunda pregunta. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a quienes plantean estas preguntas súper interesantes y valiosas para todos los que estamos en el webinar. Los apoyos, en efecto, muchas empresas de todos los tamaños encuentran dificultades para conseguir estos apoyos, para mostrarse como candidatos para obtenerlos. Muchas veces estos apoyos muchas veces en el gobierno, encontramos programas de desarrollo, lo que se conoce como fomento industrial. El gobierno tiene programas en la banca de desarrollo a través de NAFIN, de Bancomext, incluso de Banobras, cuando hay algún aspecto de infraestructura en el proceso o en los objetivos, pero básicamente estos bancos muchas veces trabajan también con la banca comercial para potenciar los recursos de banca de desarrollo. Entonces muchas veces se trabaja NAFIN con un banco comercial
para estos fines. Es muy útil acercarse a estas organizaciones para ver qué es lo que están haciendo a cada momento. Programas más amplios, ya no solo de financiamiento, sino de desarrollo de cadenas productivas en el gobierno. Existen estos programas en la Secretaría de Economía, fundamentalmente. La unidad de contenido nacional dentro de la Secretaría de Economía está orientada a fortalecer cadenas productivas asociadas a la industria energética y tiene herramientas como la metodología de contenido nacional, el seguimiento, etcétera. Pero bueno, tratando también de atender la segunda pregunta que me compartes, Pablo, que es cuando somos pequeñas, medianas empresas, ¿cómo podemos organizarnos para ser empresas productivas y al mismo tiempo fortalecer la relación con nuestros proveedores? Me parece que es un reto, por supuesto, pero es muy importante comenzar con estas actividades que les comentaba yo. No necesariamente hay que destinar recursos financieros de inicio a estas iniciativas. A veces pensamos que es así, que necesitamos conseguir financiamiento para emprender este tipo de proyectos y como hemos comentado, en buena medida, estos proyectos pasan por medir, conocer, identificar, saber a qué aspiramos, cuáles son los estándares y en qué medida la relación con nuestros proveedores más importantes está alineada a esos estándares o qué tipo de trabajo podemos hacer con ellos para cerrar las áreas de oportunidad que nos separan a nosotros y a los proveedores de esos estándares justamente, ¿no? Entonces, quizás esta charla está orientada a sensibilizarnos acerca de la importancia de dedicar un espacio estratégico de reflexión y de análisis a esta dimensión. Aunque seamos una empresa pequeña o mediana, ¿qué tipo de alianzas tenemos con nuestros proveedores para tener una relación de menos incertidumbre, más productiva con cada uno de ellos? Muchas gracias, Sibel. Ahora esta pregunta dice, igual va un poco de la mano con lo que acabas de comentar. Está clarísima la importancia del contenido nacional y su promoción como parte de la política gubernamental. ¿Qué tanto las empresas privadas promueven iniciativas de contenido nacional? Muy buena pregunta. El contenido nacional se puede tomar o se puede abordar como desde dos aspectos diferentes. Como bien es una política pública que involucra una metodología, un área en el gobierno que le da seguimiento, verifica que los operadores que tienen compromisos de contenido nacional cumplen con esos compromisos, con esas obligaciones. Como habíamos mencionado, el cumplimiento de esos compromisos de contenido nacional no solo beneficia o no solo implica o involucra a esos grandes operadores, sino que posiblemente arrastra a toda esa cadena de proveeduría nacional que se beneficia del cumplimiento de esos compromisos. Entonces, esa es una posible lectura de la política de contenido nacional, pero como bien sugiere la pregunta misma, la política de contenido nacional también involucra el desarrollo de empresas, el desarrollo de empresas nacionales para que puedan formar parte de esos procesos de procura, incrementar sus fortalezas, incrementar las capacidades de las personas, desde mi punto de vista, incrementar las probabilidades de que las mujeres se involucren de manera más activa, con responsabilidades más altas, más preparadas. Muchas de ellas abandonaron el entorno laboral por razones personales y ahora desean regresar y fortalecimiento de empresas nacionales involucra también estos aspectos en donde personas que antes no podían participar en el proceso productivo bajo un enfoque de inclusión, ahora sí lo pueden hacer. Entonces, me gusta dar una respuesta así de amplia porque todo eso involucra, digamos, las oportunidades que ofrece la política de contenido nacional. Para más especificidad, bueno, la unidad de contenido nacional de la Secretaría de Economía recientemente ha anunciado que a la metodología tradicional que ha venido utilizando desde 2014 de las 6 componentes de contenido nacional, que son bienes, servicios, mano de obra, capacitación, infraestructura, etcétera. Ahora emitirá una metodología para electricidad, que va a ser muy importante también que la Secretaría de Economía empiece a
a asegurarse de esta atracción de contenido nacional también en la industria eléctrica y ha anunciado procesos de verificación, es decir, se ha robustecido la política de contenido nacional para tener un mayor alcance, una mayor claridad en sus mediciones y en la eficiencia que logra como herramienta de política pública. De acuerdo, creo que lo que comentas ayuda muchísimo a empresas que se encuentran en esta situación. Ahora, dos preguntas que creo que están un poco relacionadas. La primera sería, en términos de medir nuestro proceso de procura, ¿cuáles son los principales indicadores que se pueden definir? ¿No? Esa sería la primera. Y la segunda es, en síntesis, ¿cuáles son los pasos concretos más importantes para poder mejorar un proceso de procura? Bueno, muchas gracias también por estas preguntas. En cuanto a los indicadores, mencionamos un par de ellos en la etapa de la charla en donde hicimos un zoom en esa parte. Los indicadores del proceso de procura son los mismos que nosotros esperamos, como proveedores con nuestros clientes, ¿cuál es nuestra prioridad? Entregarles a tiempo, entregarles exactamente lo que se pactó, entregarles en el sitio en el que se acordó, a tener un servicio de postventa acorde a lo que se estableció. Es decir, los indicadores del desarrollo de proveedores o del desempeño de proveedores están íntimamente relacionados a lo predecible de entrega de sus bienes o servicios y que nos permite a nuestra vez entregar lo que nosotros hemos acordado y volvernos una empresa mucho más fuerte, mucho más productiva. Y son estos indicadores comerciales los que normalmente de proveedores, los indicadores están asociados. Hemos identificado las brechas que queremos cerrar y los indicadores del proyecto de desarrollo están relacionados con el cierre de esas brechas, con el cumplimiento de las etapas que hemos establecido, con la medición de los tiempos de acuerdo a lo que queremos alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de indicadores de desempeño y hay una serie de indicadores asociados a los proyectos de desarrollo de proveedores que nos permiten tener cada vez una ejecución más estable, menos incierta, más diversa, más flexible, etcétera. Y la segunda pregunta era acerca de los pasos concretos, ¿verdad, Pablo? Exactamente, los pasos concretos, los pasos más importantes para mejorar el proceso de procura. Sí, como habíamos comentado, los pasos, ¿por dónde se empieza? Pues por precisamente reconocer que el proceso de procura es vital, es estratégico, medir lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo tan bien, jerarquizar esas dificultades, por decirles de alguna forma, cuáles son las dificultades más graves que más impactan en nuestro proceso productivo y comercial, jerarquizar esas dificultades y definir cómo vamos a ayudar, cómo vamos a trabajar de forma conjunta con nuestro proveedor para que mientras él cierra sus propias brechas de desempeño, podamos tener un futuro común, el proveedor y nosotros, ¿no? Es un poco lo que compartí anteriormente como una invitación urgente a que todos hagamos este esfuerzo de visualizar cómo pudiera ser nuestro proceso productivo y comercial si diéramos la importancia a este proceso la que tiene. De acuerdo, sí, es súper importante. Creo que lo principal es saber a dónde quieres llegar, ¿no? Para saber cuál es el proceso que tienes que seguir. Muchas gracias, Sibel. A ver, otra pregunta dice, ¿hay herramientas que me puedan ayudar a sistematizar la información de mis proveedores para obtener el mayor beneficio de ellos? ¿De alguna herramienta tecnológica, como un software? Sí, existen muchas. Los registros de proveedores en general son la herramienta que yo conozco más comúnmente utilizada porque a través de un registro y de esta herramienta cualquier empresa puede sistematizar el conocimiento que tiene de sus proveedores, de las alternativas
conocer íntimamente a sus proveedores, sus actas constitutivas, sus compromisos fiscales. Las herramientas que existen nos permiten sistematizar, conocer y prever cómo se va a comportar un proveedor, cuál es su historial de éxito y de falla en un momento dado. Estas herramientas informáticas son básicamente plataformas que nos permiten ayudar a dar este seguimiento. Depende mucho de la industria en la que cada quien se encuentre, si es la industria automotriz, si es la industria de consultoría, si es la industria de, en fin, metalmecánica, servicios, en fin, dependiendo de la industria en que cada quien se ubique, existen distintas herramientas que nos pueden apoyar en este sentido. Muchas de ellas son muy eficientes y pues los invito a explorar dependiendo de la industria que cada quien se desarrolle, cuál es la herramienta que les puede dar mejor servicio. Muchas veces estas herramientas están customizadas, digamos, o hechas como traje a la medida en función de la industria particular que se trata, ¿no? Es muy distinta a una empresa de las que he mencionado, son distintos sus tiempos, sus prioridades, sus indicadores. Muchos elementos son comunes, estos que mencionaba, el acta constitutiva, los indicadores fiscales y otros índices de desempeño, otros indicadores de desempeño, no de desempeño, sino de confiabilidad, de qué tan formal es la empresa, qué experiencia tiene, si ha participado en contratos similares a los que ahora estamos buscando contratar, qué experiencia tiene en ese sentido. Toda esa información se puede sistematizar en estas herramientas informáticas que nos apoyan, como todas las demás herramientas informáticas. La herramienta no es la clave, es un medio, pero sí es un medio muy útil para estos fines. Claro, sí, en lo personal yo igual conozco un par de estas herramientas, pero no están enfocadas al desarrollo de proveedores, se enfocan más como a la compra, nada más. Y es muy importante, muy interesante lo que comentas. Y no verlo como que depende de la herramienta y ya, ¿no? Sino que ahí existe un proceso que se debe cumplir para llegar a las metas que Claro. se quieren. Si quisiera yo ejemplificar, si te parece bien, Pablo, Sí, de en acuerdo. alguna vida anterior de mi experiencia laboral, la empresa mandaba a sus proveedores una encuesta, su registro de proveedores, mandaba una encuesta para que los proveedores hicieran una autoevaluación. Entonces, por ejemplo, se les preguntaba distintos aspectos de su proceso productivo y eso le permitía a la empresa, a través de la herramienta, conocer o prever o predecir posibles áreas, focos amarillos o focos de riesgo en donde debía, digamos, orientarse el esfuerzo de fortalecimiento para que esos proveedores fueran más confiables. Entonces, a través de la herramienta o de la plataforma, se lograba esa interacción constante, no solo durante el momento de la compra, sino a lo largo del tiempo, ir recabando esta información con anticipación para que a través de la herramienta se pudiera tener sistematizado e identificado por dónde queríamos cerrar esas brechas de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Súper interesante, sí. Sí, eso de medir el desempeño, ayuda muchísimo a las empresas para tomar las mejores decisiones, ¿no? Así es. A ver, por cuestiones de tiempo, te voy a hacer un par de preguntas más. Claro. A ver, déjame las escojo bien. Bueno, ahí te va la primera, es de Carla Torres y dice, ¿cómo enfocar los esfuerzos en el desarrollo de proveedores e integración de estos en las cadenas de suministro y evitar politizar el tema a través de metas de contenido nacional poco realistas? Hola Carla, muchísimos saludos, qué gusto saber de ti. Primero que nada, saludarla y comentar. Pienso que los esfuerzos de desarrollo de proveedores, los objetivos, los indicadores son valiosos en sí mismos para la empresa que los impulsa, que los promueve, que los instrumenta, como lo sabe Carla muy bien. Y esto no necesariamente tiene que interactuar con las políticas de contenido nacional o de
de desarrollo industrial. Bien puede haber sinergia, bien se pueden retroalimentar, es lo ideal, pero yo pienso que las iniciativas de desarrollo de proveedores tienen valor en sí mismas, comercialmente hablando, para cualquier empresa que las impulse. Digamos, eso es lo que yo considero. Fue la única pregunta que Sí, planteaste, ¿verdad? sí, buenísimo, está muy claro. A ver, ahí te va la segunda. ¿Cómo medir correctamente el desempeño de los proveedores? Bueno, creo que esa ya la respondiste un poco en preguntas anteriores. Ahí está. A ver, ¿qué tiempo es razonable para empezar a tener resultados cuando se aplica una estrategia como la que se propone? O sea, como la que estamos platicando. Excelente pregunta, Pablo. Es muy buena pregunta y muy difícil saber de antemano, por eso me parece muy buena pregunta. Depende muchísimo la cantidad de empresas que estén involucradas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los extremos, hablando de aquel proyecto del que hablé, que involucraba 107 empresas, pues como les dije, como les comenté en su momento, fue un proyecto de largo aliento, dividido en 3 grandes etapas, porque las 107 empresas que fueron diagnosticadas con brechas, no necesariamente todas decidieron participar en la segunda etapa por distintas razones de sus compromisos operativos o productivos, y de la segunda etapa no todas decidieron participar en la tercera. Ese proyecto duró varios años por el tamaño, involucraba al PNUD, a Fundes, en fin, era una cosa de gran aliento. Proyectos mucho más a la mano, mucho más del tamaño de empresas de las que muchos de nosotros podemos conocer, pues son proyectos de 1 año, por ejemplo, en donde estableces, o menos, puedes establecer 2 meses para la medición de brechas, por ejemplo, en lo que estableces el acuerdo de confidencialidad, te sientas con el proveedor a entender sus procesos, sus prioridades y estableces cuáles van a ser las prioridades de cierre de brechas. Es una primera etapa corta, después viene una segunda etapa de primer cierre de brechas en donde ese proveedor analiza y decide por dónde va a maniobrar, a mejorar estos procesos y demás en una primera etapa, y puede haber una segunda etapa en donde se valida el cierre de brechas, se evalúa el desempeño en los indicadores preestablecidos y se certifica o se valida o se reconoce al final a este proveedor en ese esfuerzo. Entonces depende mucho, puede ser un esfuerzo de meses o de años, dependiendo la envergadura del alcance del proyecto, el número de empresas involucradas y también la profundidad de los procesos que vamos a modificar. No es lo mismo mejorar aspectos de seguridad industrial que pueden llevar más tiempo porque son más profundos y más... se requiere modificar muchas esferas de funcionamiento de una empresa a obtener una certificación, por ejemplo, en calidad. Entonces depende mucho el alcance del proyecto, el número de empresas que están involucradas, pero lo ideal es siempre establecer plazos, por lo menos a los plazos que uno aspira, etapas, indicadores y cómo vamos a cantar victoria. Muchísimas gracias, Sibel. La verdad, lo que nos platicas está padrísimo, es súper interesante. La verdad es que siguen llegando preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que esta haya sido una buena experiencia para todos nuestros espectadores y también para ti, Sibel. Fue un placer poder platicar contigo y aprender de tu experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Paco, te cedo la palabra. Buenísimo, sí, ya de regreso Muchísimas aquí. gracias, Sibel. Espero que ahora sí con el micrófono encendido, ¿se escucha bien? Sí. Buenísimo. Bien, Sibel, muchas gracias. Yo creo que el tema es enorme, lo platicaste ahorita de la forma más sucinta posible, sin embargo, podríamos extendernos por un buen rato. Lo que me gusta mucho es que lo planteas como una reflexión sobre la relevancia del tema, ¿no? Es un punto de partida lo que se comenta aquí para decir, oigan, a ver, es un tema que probablemente no todo el mundo tenemos en el radar, no todo el mundo tenemos en la mira, y vale la pena voltear y dedicarle un poco de tiempo. Creo que hay muchos beneficios que se pueden obtener para la propia empresa, y una de las cosas que me gustó mucho que destacaste fue, no solamente es el beneficio que tengo yo en mi empresa y en mis proveedores, ¿no? Que es a todas luces algo que el esfuerzo conjunto puede lograr,
sino que también hay una responsabilidad con el entorno. Estabas hablando de algún tema de innovación con energías limpias o algún tema de responsabilidad social también al incorporar grupos que han estado probablemente fuera, el tema de la proveeduría local. Entonces, no solamente es un beneficio para mí, para mi empresa y mis proveedores, sino también hay una responsabilidad hacia afuera. Algo importantísimo, el decir sí se puede claramente al mencionar a la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz ya trae atrás un encadenamiento de empresas como las que sí podemos tener más invisibilidad nosotros, pequeñas, incluso medianas, en la capa 1, en la capa 2. Entonces, se puede y se puede hacer sin ninguna duda, hay ejemplos claros. El tema de la relevancia, mencionaste al Fondo de Prosperidad, mencionaste a la Secretaría de Economía, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos hablando de que son muchísimas instituciones de gran envergadura a nivel nacional e internacional hablando de estos temas y trabajándolos. Entonces, sin hacer demasiado cuestionamiento, significa que si, como dicen, ¿no? Si el río, ¿cómo se dice? Hace ruido, agua lleva, no me acuerdo cómo el dicho, pero el tema es, algo está pasando y ya está sucediendo, por lo tanto, sí es algo que requiere nuestra atención, vale mucho la pena. Hay una forma en la que yo podría decir, mencionaste varias veces la palabra fortalecimiento, y si nuestra audiencia, todos ustedes, hoy se quedan con esa sensación de que el tema de desarrollar proveedores para ustedes significa fortalecimiento de sus cadenas, de su proveeduría, de sus competencias, de lo que ustedes quieran. Si lo que ven es fortalecimiento como un sinónimo de alguna manera de lo que el tema de desarrollo y relación con proveedores es, quiere decir que tuvimos un éxito en el ejercicio de lo que nos compartió Sibel, ¿no? Este tema es una maravilla. Lo que sigue, un tema, hay algo bien relevante aquí, que es ¿qué tengo que ver yo? Muchos de los ejemplos que se mencionaron probablemente son de grandes empresas, grandes operadoras, armadoras, lo que tú quieras. Pero lo relevante es, sí se puede y lo puedes hacer tú. Creo que nos diste algunos tips y una cosa muy relevante de lo que mencionaste fue, no necesariamente necesitas grandes inversiones para empezar el ejercicio. Hay muchos casos, ya tendríamos oportunidad. Si Pablo puedes poner, por ejemplo, la lámina esta en la que están los datos de Sibel, para que puedan acercarse a ella posteriormente, me parece que es muy importante para aclarar estos puntos. Pero mencionaste algunos bien importantes. La primera es dejar de pensar en Procura como un área completamente operativa, sino darle una visión más estratégica, porque sabes que puede colaborar o aportar más a la generación de valor económico. Paso número 1, eso no requiere dinero, eso requiere simplemente foco. La segunda, vea los resultados. ¿Qué tienes que medir? Alguien preguntaba, ¿cuál es el indicador más importante? Hay distintos, no es un tema de cuál es el más. Hay empresas muy grandes que lo que están midiendo más bien es temas de certificaciones y calidad para poder poner un cumplimiento, hablando de aeroespacial, por ejemplo. Pero muchos indicadores que nos diste son de aplicación general. Además de que hay muchas fuentes de información para poder tenerlos, pero el chiste es medir. Entonces, dale una visión estratégica, mide. El tercer punto es, platica con tu proveedor. Y lo que encuentras de brecha, háblalo, acuerden acciones específicas y conjuntas para cerrarlas y ejecútenlas. Hasta ese punto no hay una inversión requerida para poder hacerlo, ¿no? Estás encontrando áreas de oportunidad, las platicas con ellos y entonces puedes trabajar. Ahora sí, si eso requiere una inversión en equipamiento, una inversión en planificación, entonces estamos hablando. Pero la primera etapa que puede tomar esos 2 meses que bien mencionaste es darle el spotlight, voltear la cara hacia allá y empezar a poner las bases, es un punto que no cuesta nada. Lo que cuesta realmente es esfuerzo y poderse dedicar a ello. Ya de ahí vendrán los ejercicios. Y ahí sí hay fondos del gobierno, hay diferentes puntos. Pero una cosa que podría destacar de los ejercicios que mencionaste, Sibel, yo recuerdo, por ejemplo, que los que más allá del año, 2 años trascendieron, fueron los que no se sujetaron exclusivamente a los recursos que venían del gobierno. Fueron los que, al ver el beneficio, empezaron a invertir recursos propios, porque el beneficio es para la propia empresa. Entonces, también ahí hay un dilema que debe considerarse. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí están los datos de Sibel, magnífico. Sibel, ¿algún comentario de cierre que quisieras hacer?
Claro, muchísimas gracias, Paco. Pues agradecer de nuevo a todos las personas que nos acompañaron. Nada me entusiasmaría más que suponer que algunos de ustedes han imaginado escenarios, acciones, iniciativas que que no tenían en el radar, que no habían dimensionado el impacto que pudieran tener, que pudieran imaginarse actividades nuevas, no necesariamente tan caras desde un principio, sino que más bien requieren atención, foco, como dice Paco, y nada, agradecerles nuevamente a todos por habernos acompañado y yo en lo particular agradecerle de nuevo a Iraltus la invitación a participar, la posibilidad de difundir someramente lo que estamos haciendo en el programa de energía del Fondo de Prosperidad de la Embajada de Gran Bretaña en México, que es un proyecto que me entusiasma muchísimo, en el que nos acompañaron a poner atención en el tema de su relación con proveedores porque es un tema de enorme valor de negocio. Muchas gracias. Excelente y mucho éxito, Sibel. Juan Pablo, regresamos contigo, ya nos comimos mucho tiempo. Muchas gracias, Paco. Y bueno, primero que nada, otra vez, muchas gracias, Sibel, por estar aquí hoy y compartirnos tus experiencias y conocimientos. Muchas gracias a todos por su atención. Los invitamos a estar pendientes de nuestra última sesión de esta serie en la cual se hablará más a fondo sobre el abastecimiento estratégico y su importancia. Les recuerdo que pueden visitarnos en www.iraltus.com, donde encontrarán el video de este webinar, los videos de las series pasadas, la liga para inscribirse al webinar de la próxima semana y mucho más. A nombre de Iraltus, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.